Shabbat Shalom, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente. Parashá Shoftim. Parashá Shoftim. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre la Parashá, sobre una parte de la Parashá de Barim, Deuteronomio, capítulo 16, verso 18. Nos dice: pondrás jueces y oficiales en todas las puertas que Adonai tu Elohim te dé. Pondrás jueces y oficiales en todas las puertas que Adonai tu Elohim te dio. Todas las puertas. Podemos anteriormente en esa época, en las puertas de entrada a la ciudad de Jerusalén se reunían jueces, ¿no? Y ahí a veces dirimían situaciones que había entre el pueblo. Pero muchos comentaristas aplican este versículo no solo al pueblo, ¿sí?, sino también, y no solo al pueblo o a la congregación, ¿sí?, sino también a la persona, al individuo, a la persona en lo individual, valga la redundancia, en lo personal, en uno mismo. Noten que dice que se nombrarán jueces y oficiales para uno mismo, ¿sí? Porque dice pondrás, ¿sí?, para uno mismo, en singular. Y así lo subraya el Toldot Jacob Yosef, que es el primer libro jasídico impreso en la historia y que fue escrito por el rabino Jacob José de Poloné, ¿sí? Él afirma en su libro que cada persona tiene la obligación de juzgarse y corregirse a sí misma, ¿sí? Juzgarse y corregirse a sí misma antes de juzgar a los demás. También el rabino Yehudá Ayej Leib Alter, quien es conocido como el Sefas Emes, también le aplica este versículo, o también aplica este versículo al individuo. Él también dice que el individuo, sí, y afirma que todos los individuos debemos de actuar tanto como jueces como oficiales o administradores de uno mismo, que cada persona debe tomar sus propios juicios, reflexionar detenidamente sobre sus acciones y elegir lo correcto y lo apropiado para eso, para corregirlos, pero que también necesita administradores, oficiales que la obliguen a comportarse de acuerdo a sus juicios, ¿sí? Ahora, pero lo de los jueces o los jueces y los administradores u oficiales no son lo mismo. No crean que el juez y el oficial o el administrador va a ser lo mismo, tiene las mismas funciones. No son lo mismo. Cuando una persona no está ocupada ni involucrada en otras cosas, ese es el momento de reflexionar sobre la manera correcta de comportarse, de actuar y de hacer lo correcto. Es entonces cuando debemos de actuar como juez, ¿sí? Ahí es el momento en que debemos de actuar como juez. ¿Para qué? Para juzgar nuestras acciones pasadas y decidir cómo vamos a comportarnos en el futuro, ¿sí? Y el Talmud, en el tratado Nedarim 32b, nos dice que cuando la inclinación al mal toma el control, no hay nadie que te recuerde la inclinación al bien. Entonces es necesario, ¿sí?, reflexionar sobre nuestra manera correcta de comportarnos, sobre nuestra manera de actuar, ¿sí?, viendo nuestras acciones pasadas y viendo cómo vamos a comportarnos en el futuro, porque el Yetzer Hará, ¿sí?, la inclinación al mal,
Cuando tú ya estás dentro del Yetzer Hara, dentro de la inclinación al mal, ya no hay nada que te recuerde el Yetzer Hara, el Yetzer Hatov, la inclinación al bien. Y tal vez personas fuera de ti misma, familiares o tal vez amigos, te digan que estás haciéndolo mal, que estás haciendo mal, pero no lo quieres reconocer. Es cuando uno mismo debe de juzgarse, de meditar, de reflexionar, de hacer introspección. En medio de un día ajetreado, cuando nos enfrentamos repentinamente a una situación, apenas tenemos tiempo para pensar. A veces no tenemos ni tiempo para pensar. ¿Para pensar qué? Para pensar, esto es lo correcto, esto es lo que tengo que hacer. En ese momento necesitamos una guía. Es decir, necesitamos una capacidad dentro de nosotros para controlarnos y seguir las reglas que nos impusimos en los momentos de reflexión. Como dice el Sefaz Emes, necesitamos tanto jueces como oficiales o administradores o guías, ¿sí? ¿Para qué? Para asegurarnos de que no nos inclinemos hacia el mal y nos inclinemos hacia el bien, para que podamos hacer lo correcto y nos alejemos del mal, ¿sí? En nuestra vida cotidiana. Y eso y discúlpenme que se los diga, pero eso de que, ay, aléjate del mal, se oye como, uy, el diablo, uy, esto, uy, lo otro. No. Aléjate de la mala inclinación, aléjate de hacer lo incorrecto. Mantente por el camino correcto, por el derecho, no te inclines ni a derecha ni a izquierda, ¿sí? En la obra Snei Lujos Habris, que se traduce como las dos tablas del pacto y que fue escrita por el rabino Isaías Halevi Horowitz, quien es conocido como el Shelach HaKodesh, en esa obra del rabino Horowitz, sí, las dos tablas del pacto, se cita al Sefer Yetzirah. ¿Qué es el Sefer Yetzirah? Es un libro de Cábala, ¿sí? En este libro se dice que hay 7 puertas de entrada a una persona. ¿Cuáles son esas 7 puertas de entradas que tiene una persona hacia tu cuerpo, ¿sí? Son las 2 orejas, los 2 ojos, las 2 fosas nasales y nuestra boca. Cuenten, 2, 4, 6, 7. 7 puertas de acceso hacia nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo hacia nuestra alma y espíritu. Con esto podemos aprender que una persona debe vigilar todo lo que pasa por estas puertas, ¿sí? Por todas estas puertas. Una persona debe de cuidar lo que mira, debe de cuidar lo que escucha, debe cuidar lo que come, lo que huele, ¿sí? Y sobre todo tienes que cuidar lo que dices, lo que sale de aquí. No es nada más de que entre, sino lo que sale de aquí. Porque a veces juzgamos de antemano si es apropiado, ¿sí? Si a veces juzgamos de antemano a otras personas, pero debemos de juzgar si es apropiado o no hacerlo, el juzgar a una persona. Y para eso debemos de tener un guardián para impedir que pase el tráfico indebido, tanto de adentro, tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, por nuestra boca, por esta puerta, ¿sí? Pero debemos también tener guardianes en nuestras fosas nasales, en nuestros ojos, en nuestros oídos. Este versículo nos muestra el camino a seguir. Debemos de dedicar nuestro tiempo, o mejor dicho, debemos dedicar un tiempo cada día, ¿sí? Cada día, ya, por ejemplo, ya cuando estás en tu habitación, haces tus rezos, haces tus oraciones, hablas con el Eterno, y debe de tener un tiempo para juzgarte a ti mismo, para juzgarnos a nosotros mismos, en lugar de juzgar a los demás. ¿Y cómo debemos de juzgarnos nosotros mismos?
Pues debemos hacerlo revisando a diario las acciones que hemos realizado, evaluando los errores y las omisiones cometidas para tratar de enderezar el camino antes de que llegue el juicio divino. Y ojo, esta parashá, Shoftim, está antes, unas 4 semanas antes, 4 Shabbatot antes de Rosh Hashanah, ¿sí? No recuerdo, son 4 o 3 Shabbats antes de Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah o Yom Teruah, ¿sí? Es el día del juicio, es el día en que se juzga a toda la tierra, a todos los habitantes de la tierra, ¿sí? Se juzga a todo el mundo, toda la creación es juzgada en Rosh Hashanah, y el veredicto se da en Yom Kippur, 10 días después. Entonces es momento, ¿sí? Es momento de empezar a evaluar nuestros errores, nuestras omisiones, nuestras acciones, para enderezar el camino y hacer teshuvah, arrepentimiento, acercamiento al Eterno antes de que llegue el juicio de Rosh Hashanah. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos debemos de tener un equilibrio, ¿sí? Necesitamos ser ni crueles con nosotros ni demasiado disciplinantes con nosotros, ¿sí? Los sabios enseñan que el juicio propio no debe de ser con desprecio ni con etiquetas despectivas o destructivas, como ay, soy un inútil, no sirvo para nada, es que yo. No. ¿Por qué? ¿Por qué no debe ser así? Porque cada persona, cada uno de nosotros poseemos un valor infinito. Y ese valor infinito viene desde la creación, porque fuimos creados a imagen divina de Akadosh Baruj Hu, del Santo bendito es. Cada uno de nosotros como individuo es responsable de sus propios actos, y debemos de corregir nuestra conducta mediante el arrepentimiento, mediante la teshuvah. Y así como examinamos las faltas propias con rigor para mejorar, debemos de juzgar a los demás con la misma compasión y con el mismo beneficio de la duda que uno desearía recibir. Y además debemos de ser extremadamente cuidadosos antes de permitir que algo sobre otras personas salga de nuestros labios. Con nosotros mismos, en cambio, debemos de ser unos jueces objetivos, ¿sí? ¿Para qué? Para decidir el camino correcto a seguir, y luego debemos de actuar como nuestros propios guías. ¿Para qué? Para asegurarnos de recorrer ese camino correcto. Estamos a unos días de Rosh Hashanah. Como les decía, Rosh Hashanah es, o Yom Teruah se le conoce, el toque de las trompetas. Pero Rosh Hashanah es el día en que se juzga a toda la creación. No importa si son chinos o rusos o de cualquier lugar, el Eterno juzga a toda la creación, a unos de acuerdo a la Torah y a otros de acuerdo a cómo hemos vivido. Pero ese día se juzga a toda la creación. Estamos dentro de los 40 días, mejor dicho, estamos dentro de los días para el rezo de la Selijot, ¿sí? Y para empezar a hacer introspección, autoevaluación y corregirnos, ser nuestros propios jueces antes de que el gran juez nos juzgue en Rosh Hashanah. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno nos dé discernimiento para poder hacer lo correcto. Cuídense mucho, que el Eterno los bendiga. Denle like a este video si les gustó. Compártanlo, por favor, mándenme sus comentarios.
y los veo en otro próximo video. Shabbat Shalom, Shabbat Tov.